Guzmán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Paloma, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Guzmán Fernández tiene 20 años, estudia Diseño Integral y Gestión de la Imagen en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Y Paloma Pastor tiene 22 y estudia quinto de Farmacia en la Complutense, también de Madrid. Hoy les hemos convocado a asomarse a la ventana porque esta tarde, después de tanto trajín informativo con el tema de la exhumación, nos interesa, a mí me interesa sobre todo, obtener algunas miradas un poco diferentes, un poco laterales. Y la frontera de la edad creo que es un ángulo distinto sobre el que empezar a trabajar. Roberto, Isaías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Esta mañana te hemos visto en la tele, Isaías, sí, ahí con Xavier Fortes en Televisión Española. Ahí hemos estado hablando de este día, que yo creo que es un día, bueno, es un día grande, ¿no?, para este país. Yo tengo la sensación de alivio. No diré que estoy contento, pero sí que diré que estoy muy satisfecho. Estoy muy satisfecho como ciudadano, ¿no? Creo que saldamos la deuda de un error que se cometió hace 44 años y ya está. El dictador ya no está en el Valle de los Caídos. El Valle de los Caídos ha dejado de ser desde hoy la tumba del dictador. Y a partir de ahora tenemos que pensar todos con tranquilidad, bueno, qué es lo que hacemos con ese monumento para reinterpretarlo, para resignificarlo, para que pueda servir para el futuro. ¿No te notas más moderno? Un poquito más moderno. Quiero decir que hemos hecho algo excepcional para ser más normales, ¿no? Sí, me noto más moderno, pero eso, moderno en la normalidad. En la ¿no? normalidad. Parece mentira que nos tengamos que sentir modernos por hacer algo que teníamos que haber hecho hace tanto tiempo. Cuando la gente, hay algunos que dicen, bueno, ¿y por qué ahora? No, la gran pregunta es, ¿por qué narices no se ha hecho hasta ahora? Yo me siento como si me hubiera quitado una losa de encima. Y Paloma y Guzmán, ¿cómo estáis? De piel, sensación personal, ¿es un día especial para vosotros? ¿Habéis seguido mucho o poco este tema? Bueno, para mí yo creo que es un día muy importante, es un día histórico. O sea, estoy contenta, estoy muy contenta. Hay muchas cosas en España que también ojalá fuesen igual de bien, pero sí, estoy contenta con lo que ha pasado. Es algo que teníamos pendiente desde hace muchos años y creo que, bueno, pues hay que alegrarse. ¿Y tú, Guzmán? Pues yo he de decir que para mí no sé si es tan histórico. Quiero decir, por ejemplo, las elecciones, que salga un partido u otro sí que me toca más y esto sí que me ha tocado menos. Es verdad que lo hemos seguido en clase, algunos con memes por Twitter, viéndolo en directo, como sea. Pero para ha habido grandes memes. Había uno ayer que era noche de Champions, calienta que sales. Este era bueno, ¿eh? Sí. Estaba muy bien, ¿eh? O sea, Twitter es Twitter y siempre viene cargado de memes, pero lo que sí para mí, o sea, yo no considero algo histórico, algo que haya sido para mí un cambio en mi vida, subida y bajada. Es un hecho, pero, por ejemplo, ya te digo, las elecciones o los resultados de las elecciones me tocan más que hayan exhumado a Franco o no. Pero la historia, por ejemplo, la historia de España con Franco, con la guerra, con la dictadura, con el franquismo, vosotros como estudiantes que sois aún, ¿lo tocasteis mucho, poco o nada? Bueno, yo es que, o sea, sí lo toqué, es un tema que aparte me interesa, aparte por ¿A ti personalmente? Sí, por cosas familiares. Tengo mucha familia historiadora que, bueno, o sea, es un tema que me interesa y por eso pues considero que esto que tendría que haber pasado y que es muy importante para muchas familias y para una gran parte de la sociedad de España. ¿Y en vuestros ámbitos, Guzmán, por ejemplo, en el tuyo, de colegas, de amigos, de compañeros, incluso en el ámbito familiar, de esto se habla mucho, se ha hablado poco? Pues yo creo que, o sea, de esto se ha hablado, como se habla de otras muchas cosas. Lo comentaba antes con unos amigos. O sea, este tema ha salido, pero yo creo que en nuestro entorno, al menos en el mío personal y de mis amigos, han salido otros temas que nos importan más. Ya. Por ejemplo, Cataluña, las elecciones, el cambio climático sí que estaban dentro. La exhumación de Franco ha tenido su momento dentro de todo nuestro punto de la vida, pero no es algo que se ha hablado todos los días, que se ha vuelto a hablar. No es algo que ha estado presente todo el rato. Déjame incorporar a Montserrat Domínguez, que la tenemos hoy en Valencia, la directora del País Semanal. Hola, Montse, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y por un buen motivo, que es el Día Internacional de las Bibliotecas. Además de... Estoy contenta. Bueno, sí, luego hablamos de bibliotecas, celebrar. Si quieres. Pero me encanta escuchar a Guzmán y a Paloma, porque es verdad que... ¿Qué noticia es que hemos exhumado a Franco? Es decir, es verdad que los que tenemos ya alguna edad tenemos la sensación de que hemos saldado una cuenta pendiente con nuestra propia historia y con nuestro propio país, pero qué mejor afirmación que decir, bueno, es que esto para mí no es historia, no es noticia, porque ellos estamos en otro momento de la historia. Franco ya estaba muerto, murió hace mucho, todas las adherencias que dejó en nuestra vida, en la sociedad, en las instituciones, las hemos ido despegando poco a poco.
poco y esto pone final, y que era necesario además. Además yo creí que no iba a pasar nunca, ¿no teníais esa sensación? Paloma me lo decía hace un momento. Sí, que me parece algo utópico. Sí. Parece ¿Verdad? que siempre iba a pasar algo Sí. que lo iba a parar. Algo, una parálisis, la familia otra vez, una cosa enquistada en los tribunales. Bueno, pues al final no, hemos conseguido que salga del Valle de los Caídos, y lo que decía Isaías, que el Valle de los Caídos se convierta en otra cosa que es importante, que tenemos que decidir entre todos, pero no en la tumba del dictador. Guzmán, yo te quería preguntar, ¿no te sentirías incómodo si llegase un amigo tuyo extranjero y le tuvieras que explicar que tenemos al dictador que acabó con la democracia enterrado ahí en un mausoleo como él era el Valle de los Caídos? Pues yo no sé si me sentiría incómodo, yo lo achacaría a así es España. Quiero decir, esto me parece, pues eso, España tiene sus cosas buenas, sus cosas malas. Ya, pero así es el cambio climático también, y hay que cambiarlo. Claro, ¿no? claro, pero tener, o sea, quiero decir, sí que me parece, y estoy con vosotros, en que el dictador de un régimen de hace 40 años tiene su propio monumento. No es práctico ni bueno para la democracia actual, pero bueno, a mí no importaría explicarlo y tampoco sería incómodo el sentimiento, ¿no? Yo se lo explicaría y diría, pues mira, así es la España, estamos progresando, estamos avanzando hacia un futuro y creciendo igual que crecen otros países y cambiando de mente, bueno, cada uno lleva su ritmo, ¿no? Pero incómodo no sería la palabra. Paloma, y te pregunto lo mismo que antes a Guzmán, ya no tanto si se habla mucho o poco, pero en tu círculo, pues no sé, de compañeros de universidad y tal, ¿habéis discutido, habéis debatido sobre esto? ¿Discutido en el mejor sentido de la expresión, eh? Pues sí, la verdad, por ejemplo, con mis compañeras de universidad, ellas tienen una visión que la verdad es que es bastante comprensible, que llevamos 44 años desde que se murió Franco con él enterrado ahí. ¿Qué más da sacarlo y que siga así? O sea, si no se ha sacado antes, ¿para qué se va a sacar ahora? No tiene sentido. Es comprensible, pero claro, no. Yo creo que no se ponen en el lugar de las familias. ¿Y entendéis que a los que tenemos unos cuantos años más que 22 o 20 nos importe tanto? Incluso a la gente que no está de acuerdo con nosotros, ¿eh? ¿Entendéis que a la gente que tenemos ya una edad nos importe tanto esto? Sí, claro. O sea, es que de hecho vosotros lo habéis vivido mucho más de cerca. Entonces tiene mucho más sentido que os importe más. Entonces sí, claro que lo comprendo. Claro. Yo lo puedo respetar y lo puedo entender perfectamente. O sea, que entiendo que os achaque un montón, pero es igual que a alguien de hace 40 años o a mi abuela le digas, oye abuela, el Instagram para mí ha sido un cambio en mi vida, y para mi abuela diga, bueno, vale, ¿qué me estás contando, Guzmán? ¿Sabes? O sea, quiero decir, intentar, pues yo lo respeto y lo entiendo, pero no es algo que... Es que es el cambio de mirada de los hijos a los nietos. Quiero decir, la transición la hicieron los hijos de la dictadura y de la guerra, y siempre se achacó que quizás si hubiera llegado una generación más tarde ya se hubiera hecho sin tanto prejuicio, y ahora la mirada de ellos es la que está exenta de prejuicios, ¿no? Porque ya son los nietos de los que hicieron la transición. Pero mira, todo el proceso de recuperación de la memoria histórica, por ejemplo, se ha hecho con asociaciones con jóvenes que ahora ya tienen 40 pero empezaron con 20 años también, y con jóvenes que estaban hablando de la historia de sus abuelos o de sus bisabuelos y de repente conectaron. De repente, igual que es muy respetable decir esto es historia pasada, como dice Germán, y a mí no me Guzmán, perdón, y a mí no me importa tanto, ¿no? Como me importan otras cosas, pues sin embargo sí que hay otra gente que a pesar de su juventud entendió que efectivamente había algunas cosas, hombre, que no se podían consentir en una democracia, ¿no? Porque claro, cuando hoy un periódico preguntaba, ¿es una prioridad para los españoles sacar a Franco? Bueno, sacar a Franco no va a hacer subir la bolsa, no va a crear empleo, no va a modificar el cambio climático, desde luego, no va a mejorar nuestra posición a nivel mundial, pero sí que es una prioridad, digamos, de dignidad, ¿no? Para nuestra imagen internacional no está mal lo que ha ocurrido hoy, ¿eh? No está mal. No podemos seguir siendo... Había un montón de periodistas extranjeros siguiendo esto, ¿eh? Claro que sí, es decir, nos hace mejores, importa mucho al mundo. Más sólidos. Claro, pero ¿qué quiere decir? Que es un bien ético, no es un bien material, ¿no? España yo creo que hoy es una democracia un poquito más digna que hace 6 horas, y esto es lo que me parece que es importante del día de hoy, ¿no? Hablando de dignidad, de democracia, de libertad, de derechos, Mingorrubio, para quien no lo sepa, Mingorrubio es una urbanización que está en toda la zona del Pardo, y tiene un cementerio municipal que acoge a algunos personajes pues bastante ilustres, conocidos de la historia, ¿no? Algunos, con películas franquistas, como Carrero Blanco, como Arias Navarro, y otros que no. Ahí, por ejemplo, descansan los restos de Fernández Ordóñez o de Francisco Tomás y Valiente, que fuera presidente del Tribunal Constitucional asesinado por ETA. Van a ser vecinos. Eso es así. Hemos invitado esta tarde a asomarse a la ventana
a Kiko Tomás y Valiente, que está más con Monse en Radio Valencia casualmente. Hola. Kiko, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigo? Buenas tardes. Compañero, ¿cómo pues estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Más contento después de lo que, a pesar de todo, muy contento con este hecho. Eso iba a preguntarte, que ¿cómo llevas este día? Pues mira, la verdad, yo antes estabais comentando qué es lo que sientes. Yo estoy un poco en la generación que no lo viví como adulto, sino como niño, el final del franquismo. Sí. Entonces yo, pues, y además muy a través de mi padre, porque mi padre obviamente estaba muy comprometido políticamente y él, como era además un profesor, pues nos aleccionaba mucho de todo, ¿no? Entonces todo eso lo he vivido y además hablando acerca del cementerio, pues me acordaba de todo el caos que fue el entierro de mi padre. Yo creo que acabó en Mingorrubio, pues probablemente, yo no sé exactamente por qué, pero debió intervenir también un factor ajeno a todo esto, que era la seguridad, porque fue un entierro con unas medidas de seguridad tremendas. Y quizás por eso acabó en Mingorrubio. Yo es que quería preguntártelo, porque no sé si teníais algún tipo de vínculo, relación familiar o alguna casa cerca, o yo qué sé, no tengo ni idea. Nada, no sé. Yo realmente, es que aquellos días fueron, pues eso, yo desbordé total. Yo recuerdo el entierro allí en Mingorrubio, que recuerdo unas medidas de seguridad brutales, o sea, geos, francotiradores, bueno, una cosa de película. Claro, yo además estaba muy impresionado, lógicamente. Era un chico relativamente joven, que ya no soy. y entonces, bueno, la verdad es que no sé por qué, pero quizás intervino. Lo que pasa es que ahora mi madre ha fallecido no hace mucho y la hemos enterrado allí. Entonces, también. Mi hermano el otro día decía... oye, pues habría que sacarlo y tal, pero realmente no es posible por este tipo de cosas, ¿sabes? Bueno, posible a lo mejor sí, pero es que tampoco sabemos en qué se va a convertir ese cementerio ahora. Eso sí. Esa es otra de las preguntas. ¿Estáis preocupados? ¿Estáis preocupados de que se pueda convertir eso en un santuario? Claro. Yo qué sé, esperemos que no, porque no debería serlo. Quiero decir, si no hay santo, es que no hay ningún santo. Lógicamente, ¿no? Yo estaba oyendo antes a Carles decir esto que decía de que oportunidad perdida para la derecha democrática demostrar que lo es, que es una derecha europea, porque los derechos humanos no son patrimonio de la izquierda. Claro. Los derechos humanos son patrimonio de todos los demócratas. Que ahora parece que hay una derecha que no está del todo claro si lo es o no, pero, hombre, hay otra derecha que sí. Y no entiendo esta derecha a qué está jugando, haciéndose, por decirlo así, la foto con un tío al que, bueno, un personaje histórico al que historiadores de la talla de, no sé, Paul Preston, por decir uno, han comparado con lo peor de la historia. Es que por no ser de derechas ni de izquierdas, ayer mismo me parece que era Nieves con Costrina cuando decía la República tampoco es de izquierdas. Quiere decir que hubo gente de derechas en la República y gente de izquierdas. No, y defender la verdad del franquismo no significa ocultar todo lo que pudo haber en el otro bando. Que lo hubo. Que lo hubo. Pero es que el otro bando y todo lo que hizo ya se ocupó la dictadura, ¿no? Y ahora falta esclarecer lo que pasó, o gran parte de lo que pasó con Franco, pero condenar a Franco no es privativo de quien es de izquierdas, es lo mismo que a todos nos parece mal que en un determinado momento pues se produjeran matanzas en el descontrol del bando de la República, claro que sí. Mira, ahora mismo creo que en la puerta de Mingorrubio se está procediendo a una ofrenda floral a Franco. Alberto Pozas es más o menos así, ¿no? Alberto Pozas. ¿Dejado entrar? Sí, no querían entrar, ellos querían entrar, nos ha dejado la policía entrar y ahora mismo hay un cura aquí que ha dicho que habla en nombre de la Iglesia Apostólica y Romana y están haciendo una ofrenda floral, están dejando las flores en la puerta del cementerio de Mingorrubio y están ahora cantando, que vamos a ver si lo podemos escuchar. Sí, no, ya lo escuchamos ya. Y bueno, acabamos de vivir unos momentos de alguna tensión, hay manifestantes aquí, hay franquistas que quieren que nos vayamos, una señora ha agredido a un fotógrafo con el palo de una bandera pequeñita que llevaba, pero bueno, no ha ido a mayores y ahora mismo están haciendo esta ofrenda, hay aproximadamente unas 100 personas en la puerta de Mingorrubio dejando esas flores, intentando meter el palo de la bandera entre las rejas de la valla del cementerio. Bueno, pues algún episodio de tensión en Mingorrubio y mucha tensión. La sombra de Franco es muy alargada. Hace unos minutos en el Parlamento catalán ha habido una bronca, parece que considerable, a propósito de la figura de Franco. Pau Rumbo, buenas tardes, buena tarde. Hola, buena tarde, Carles. ¿Qué ha pasado?
¿Y Pues por qué? Bueno, el por qué, en fin, Franco, pero ¿por qué? ¿Cómo ha ido la cosa? A ver. Sí, el por qué se lee solo. En cualquier caso, aquí en el Parlamento, el portavoz de Junts per Catalunya, Eduard Pujol, en medio de una intervención sobre otro tema, pues se ha sacado el tema de Franco de la manga. Y parlant d'errors, avui haver permès un segon... Hablando de errores, haber permitido un segundo funeral para el dictador es un disparate. L'electoralisme a vegades falla. El electoralismo a veces falla. La democracia a veces miope, se ha disparado un tiro en el pie, decía Pujol, que después ha ido un punto incluso más allá en su argumentación. Le escuchamos. El franquisme avui surt del Valle de los Caídos, és cert. El franquismo hoy sale del Valle de los Caídos, es cierto, es una buena noticia, pero dice menudo homenaje, y aquí es donde ha subido un poco el tono. Dice, es evidente que los restos del franquismo ahora reposan en la Zarzuela, en la residencia de los Reyes. Si tengo riesgo, decía Pujol, de advertencia del Constitucional, lo haré más suave. Ahora reposan en la democracia española, enferma y vieja, cómplice e incapaz de poner las urnas en Cataluña y resolver un conflicto político. Pujol lo ha llevado evidentemente al procés. Le ha respondido de manera muy airada el portavoz socialista Ferran Pedret. Ni la retórica engolada a la que nos tienen acostumbrados. Ni la retórica engolada ni la épica impostada a la que nos tienen acostumbrados pueden ocultar el tono gallináceo de sus argumentos, decía Pedret. Pretender que lo que ha pasado hoy es un funeral de Estado es un insulto a toda la gente que ha luchado por conseguir lo que ha pasado hoy. La bajeza moral de sus argumentos quedará en el diario de sesiones, era lo que le respondía el portavoz socialista. Pues vaya bronca. Pero fíjate, es que además, gracias Pau, pero es que además con esto es que el otro día lo comentamos, mientras haya dos discursos en paralelo, uno que hable de España como un Estado dictatorial y franquista y otro discurso que hable del independentismo como una fuerza terrorista y golpista, mientras estos dos discursos sean hegemónicos no vamos a arreglar absolutamente nada. Carles, pero hay algo de bajeza, perdona, hay algo de bajeza moral en decir que el día que finalmente podemos sacar a Franco del Valle de los Caídos, que ha costado sangre, sudor y lágrimas, que alguien diga que esto es un funeral de Estado, hombre, es que te puede gustar más, menos, tal. Es la familia la que ha decidido sacarle con el pelón o con lo que quisiera. Bueno, además es que es una mentira, pero, es que no es un funeral de Estado. No es un funeral de Estado. Pero es quien lo hace es que ya lleva varios años retorciendo la y en el cementerio de Mingo Rubio, cada 20 de noviembre, como había antes en el Valle de los Caídos, lo cual sí era una afrenta y es verdad que era un agravio, pues habrá, como con cualquier familiar, una misa, una celebración, pues sí. Irán cuatro nostálgicos, sacarán las ventanas, colocarán la bandera con el aguilucho boca abajo, boca arriba, como les dé la gana. Pero es que eso no lo puedes impedir. No lo puedes impedir y además no tiene por qué impedirse. Lo que era una afrenta es que estuviera en un lugar, en una basílica, en un monumento público como el Valle de los Caídos. Y se ha hecho además, Montse, yo creo que con un enorme respeto a la familia. Absoluto. Pero un enorme respeto. Era una imagen, en fin... Porque hay que respetar a la familia también. Claro, es que una cosa es el ámbito privado y la otra es el ámbito público o político, que es donde ha estado el error de todos estos años. Pero hombre, invocar estos... En fin, es que me pone de muy mal humor, sinceramente, además por razones que todos los oyentes entenderán, aparte de las obvias. No se puede decir eso. Lo que resulta curioso... Estás ofendiendo a un montón de gente que se dejó las narices y lo que fuera por conseguir que estemos hoy como estamos. Pero es curioso cómo se tocan los argumentos, ¿no? Y cómo se tocan los extremos, ¿no? A la hora de criticar ¿por qué hay que desenterrar a Franco? Ahora no, que no tiene sentido, eso ya lo hemos superado. Y luego quienes esto es una vergüenza. Pero es una vergüenza porque haya salido o porque le hayan puesto una bandera o porque sus nietos lo hayan llevado a hombros. Es decir, hay una especie de bucle en el cual parecemos decididos a no estar de acuerdo ni siquiera en las cosas en las que estamos de acuerdo. Fíjate, lo que yo sí que creo es que, digamos, las dos Españas siguen, pero ahora no son las dos Españas de los dos lados, sino que es como una España de primera y una España de segunda. O sea, la posición que han tenido los líderes del PP y de Ciudadanos, de esta derecha española, que tendría que ser moderna, con líderes modernos que nacieron después de la muerte de Franco, que apelan constantemente a la Constitución y que, sin embargo, esto que ha sido una decisión que se ha adoptado por los tres poderes del Estado, por el Congreso de los Diputados, que Ciudadanos la votó, el PP se abstuvo, que la ha movilizado un gobierno legítimo y que la ha avalado el Tribunal Supremo. Gente que le molesta tanto otros, entre comillas, golpes de Estado, y parece que el golpe de Estado no le preocupa en absoluto. Gente que constantemente está reclamando la dignidad de las víctimas, pero las víctimas de ETA, como si las víctimas de Franco, decenas de miles de víctimas de Franco enterradas en las cunetas, no les importase lo más mínimo. Es que de verdad,
si no fuera tan serio, sonaría a chiste. Kiko. Sí, yo estaba el otro día en una rueda de prensa de víctimas del franquismo precisamente, y ellos decían cómo en el 75, con la ley antiterrorista, centenares de personas, pues militantes comunistas, etcétera, al margen de los fusilamientos de Burgos, fueron detenidas, los mantuvieron decenas de días en jefaturas golpeando, detención ilegal, torturas, después fueron encarcelados por orden gubernativa y estuvieron hasta el fin del régimen, etcétera. Y todas esas personas lo que pretendían era un orden legítimo, democrático, que para empezar garantiza la igualdad de todos ante la ley y la seguridad. Esta gente que deslegitima la democracia, ¿qué alternativa real, de verdad? Con el nombre que quieras, pero ¿cuál es la alternativa real de convivencia viable y con la suficiente legitimidad están proponiendo? Es que además porque lo otro no es un orden viable, no es una manera de vivir, no se puede. O sea, que es decir, abres el campo para ¿qué? Es que además me ha gustado mucho la réplica que le ha dado en esta ocasión el portavoz socialista, de esto de la retórica engolada y épica. Sí. O sea, hoy se cumple el aniversario de la muerte de Rosa Parks. Y esta mañana Sastre recordaba, hoy por hoy, el peligro y el riesgo que supone invocar o aprovechar figuras históricas con finalidades distintas de las que motivaron su notoriedad. Bueno, el independentismo catalán, sus líderes, porque el independentismo es una idea. Algunos dirigentes se están hartando de invocar a Gandhi, a Rosa Parks, a Mandela y también a hablar de España como un Estado franquista. Esto es una falta de respeto total y de rigor y de todo. Bueno, en fin. Y como estamos calientes, vamos a hacer un putito y seguimos. Ala. Luego volvemos, va. Gente buena porque sí, corazón en la cabeza. ¿Dónde están? ¿Cómo hacer que suceda? ¿Dónde están? Ya no sé la respuesta. Y aquí seguimos con la ventana abierta, con Roberto, con Isaías, como todas las tardes. Hoy tenemos a Montse Domínguez en Valencia, tenemos a Paloma y a Guzmán, dos veinteañeros que están comentando con nosotros la noticia del día, la exhumación de los restos de Franco. Y voy a decirle adiós ya a Kiko Tomás y Valiente, que tiene que marchar a currar o alguna cosa, o niños o lo que sea, ¿no, Kiko? Un lío. Un poquito de todo. Oye, un abrazo muy grande. Esta mañana, cuando sabía que gracias. teníamos que hablar, he recuperado un texto que escribiste cuando se cumplieron unos 20 años del asesinato de tu padre, donde recordabas lo que os pasó con los hijos de Manuel Broseta. Les decíais, sonreíd con su recuerdo y no odiéis. Y cuando mataran a tu padre te decían lo mismo a ti, ¿verdad? Sí, en realidad fue mi padre, que era muy amigo de Broseta y fue al entierro de Broseta, y lo que les dijo de ellos es que recordaran a su padre con una sonrisa y que no odiaran. Y la verdad es que eso luego nos lo contaron los hijos de Broseta a nosotros en otra ocasión horrible. Sí. Un abrazo, Kiko. Un abrazo muy fuerte. Que te vaya muy bien, amigo. Sabiendo que aquí serán libres, un país con más libros y menos partidos del siglo, un país sin peligros ni líderes tan inservibles, un país sin desahucios, mentiras ni estafas, donde se acepten todos los credos, los sexos, ideas y razas, un país que no se atraganta, que aguanta sin peros, donde justicia sea igual para obreros que para la infanta. Por cierto, antes hablábamos con Guzmán y Paloma de los memes que desde ayer circulaban ya por esto de la exhumación de Franco. ¿Cuántos retweets habría tenido el primer teletipo oficial sobre la muerte de Franco? Si existiera Twitter por aquel entonces. ¿Franco ha muerto? ¿Cuántos retweets hubiera podido obtener? ¿O qué habría pasado si el 23F estuviera en marcha Twitter? Bueno, estas y otras muchas preguntas se las plantea un libro muy interesante, muy diferente además, que acaba de publicarse y que se titula La historia de España en 50 tweets, y que surge tras el éxito de la cuenta Tu Historia, como twist, de España, que dos amantes de la historia abrieron hace ya 8 años con la idea de contar hechos importantes con el lenguaje actual, o sea que a golpe de tuit. Uno de ellos, politólogo, le hemos invitado a asomarse a la ventana. Yuri Aguilar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buena vesprada. ¿Qué tal? Buena vesprada, Yuri. ¿Cómo va eso? Pues, oye, buen día para... Todo pasa por Valencia hoy, ¿no? Es que me ha llegado esta mañana a mí el libro, además, ¿eh?
Sí, vaya, pues sí, no, la verdad es que estamos muy agradecidos al presidente del gobierno en funciones porque ha hecho que sea de actualidad precisamente uno de los capítulos del libro, que es donde contamos la muerte de Franco. De hecho, acabamos de hace un rato en la cuenta de Twitter, hemos puesto una foto de la primera página de ese capítulo, donde ya decías además que recreamos cuál fue el primer teletipo donde se avisó de la muerte de Franco ya de madrugada, y fue Europa Press el que lanzó ese teletipo. Es verdad. Oye, ¿cómo surge esta idea? Bueno, pues hace unos 8 años Miguel y yo, él estudia económicas, yo políticas, coincidimos en la cafetería de la facultad, ambos aficionados a la historia. Yo llevaba un blog de historia y lo reconvertimos en una cuenta de Twitter. Twitter en 2011 era una plataforma que estaba desarrollándose, todo estaba por hacer, había muchas posibilidades y se nos ocurrió hacer una cuenta donde lanzar tweets de efemérides, vídeos curiosos de historia, fotografías, anécdotas. Y se nos ocurrió, en otra cerveza en la cafetería, lucurar sobre qué hubiera ocurrido si hubiera existido Twitter durante el 23F. Claro. Para hacer esto, lo que hicimos fue documentarnos, leer prácticamente todo lo que había sobre el 23F en literatura, en libros, todo lo que habían escrito los periodistas que estuvieron durante el golpe, e hicimos una escaleta interminable de tweets, donde minuto a minuto íbamos tuiteando desde las 18:36 del 23F, que es cuando entra Tejero al Congreso, todo lo que sucedía en falso y directo. De hecho, algún despistado pensó que algo estaba pasando, porque la verdad es que hicimos bastante ruido, fue una especie de la guerra de los mundos versión española, y tuvimos un éxito tremendo. Bueno, a eso le siguió el Re-2 de mayo, que fue el momento en el que recreamos qué hubiera ocurrido si hubiéramos tenido un móvil en la mano cuando los españoles lanzábamos macetas por los balcones de la ciudad de Madrid. Luego hicimos Renavas de Tolosa, Recrasnivor, estuvimos también en Lepanto, con el Banco de Lepanto, y hace un año y pico nos llama la editorial Planeta y nos proponen hacer un libro contando esta experiencia, y porque había tenido mucho éxito imbricar todo ese lenguaje tuitero de los haters, de los followers, el unfollow, el follow, el retweet, el tweet, el borrado de tweets, con la historia, ¿no? Y ha nacido ahora, hace 2 días, ha salido a la venta. Oye, el Franco ha muerto o tiros en el Congreso sería trending topic seguro, segurísimo. Desde luego, desde luego. O sea, eso hubiera sido, pues, además el libro nos lleva mucho a reflexionar sobre cómo nos comportamos en Twitter. Retuiteamos cosas muchas veces sin pensar, sin contrastar, sin tener una mínima base de lo que estamos leyendo, y también damos algunas alertas. Mucho cuidado con las noticias falsas, mucho cuidado con retuitear cosas que quizás son bulos, mucho cuidado con ver qué personaje seguimos. La verdad es que nos ha dado para hablar muchísimo sobre historia y sobre Twitter. Déjame que meta a los universitarios en la conversación, a Guzmán y a Paloma. ¿Cómo estáis en Twitter? ¿Muy activos, poco activos? Yo bastante. Sí. De hecho, es la red social que más me gusta y es mi fuente de información. O sea, yo suelo ver las noticias, pero me entero mucho más de las cosas por Twitter. ¿Y cómo os vacunáis contra esto que comentaba Yuri? ¿Contra los bulos y las fake news y todo eso? Pues si leo una cosa siempre intento que me aparezca varias veces, tal, no sé qué, y sí que lo suelo contrastar pues con las noticias, en la televisión sobre todo, que es las que yo sigo. ¿Y tú, Guzmán? Pues yo he de decir que Twitter me lo quité por el simple hecho de que hay tanta cantidad de haters, digamos, tanta cantidad de malos rollos, que al final dije, mira, me voy a quitar Twitter, me voy a centrar en otras redes sociales, y lo que hago es comparar varios medios. Pero te da la curiosidad, porque llevas un rato mirando y la la curiosidad me puede porque está todo el día todo el mundo hablando. Pero dejadme que os sugiera una cosa. Twitter, tu timeline de Twitter, o sea, la gente con la que tú te relacionas en Twitter es a la que tú quieres seguir. Es decir, si tú sigues a medios de comunicación, a gente de la que te fías y tal, no tienes por qué tener un timeline lleno de mentiras o de fake o de y tal. Eso es muy importante, porque igual que uno selecciona cuando va al kiosco o en el dial de la radio qué es lo que quiere escuchar, de la misma forma en las redes sociales tú escoges a quién quieres seguir y a quién quieres leer. Y recordemos que Twitter, de la misma forma que estáis contando, Yuri, cómo puedes narrar un hecho histórico, porque ahora estamos haciendo la historia que leerán nuestros hijos, nuestros nietos, la estamos escribiendo ahora a través de las redes. Es una herramienta de comunicación maravillosa que llega a todas partes. Absolutamente. Claro. De hecho, y por cierto, una defensa del periodismo, un buen titular, eso da igual en la radio, en la prensa escrita, en la televisión, y tal, o en Twitter. Hay que saber redactarlo, hay que saber escribirlo, y además tiene que ser riguroso. Absolutamente. ¿Qué decías, Yuri? Que te hemos cortado. No, nosotros, de hecho, ayer en la presentación del libro
cuando estábamos con las preguntas del público, nosotros decíamos que Twitter, porque claro, había gente que vino a ver la presentación sin saber qué era esto de Twitter, ¿no? Entonces hubo que explicar lo que era. Entonces, ¿cómo le explicas a alguien qué es Twitter sin saber qué es Twitter, ¿no? Pues Twitter es una especie de bar donde hay gente que va a ligar, donde hay gente que va a comer, donde hay gente que va a beber, donde hay gente que va a informarse y luego donde hay gente que va a meter bronca. Entonces, es lo que decía la interviniente que me ha parecido el uso de la palabra. Uno tiene que saber en qué bar se mete, o con quién se mete en el bar, ¿no? O sea, a quién seguir, qué cuenta seguir, a quién silenciar, porque tenemos una herramienta fantástica que es silenciar. Ojo, bloquear es el último recurso, pero silenciar está muy bien para que no te salgan en tu timeline cosas que, bueno, pues que no quieres que te salgan. Nosotros lo que hicimos fue apostar desde el principio por Twitter como una herramienta donde se podía aprender. De hecho, nuestra satisfacción vino cuando muchos profesores de historia, de facultades de historia, de institutos, nos recomiendan para seguir. De hecho, el otro día, hace 2-3 días, yo digo, ostras, nos han seguido 15 seguidores nuevos. Pues resulta que me metí, yo me meto a ver quién nos sigue, ¿no? De dónde nos siguen. Todos eran tardoadolescentes de Talavera de la Reina. Y dije, Dios mío. Entonces me di cuenta que teníamos un tuit donde el profesor del instituto de Talavera de la Reina decía, chicos, este material es muy bueno, os va a ayudar a reforzar vuestro currículum de historia, por favor, seguidlo. Y eso nos da una satisfacción tremenda, porque esto lo hacemos por amor al arte. Es un bar, por cierto, peculiar donde no se sabe nunca qué va a triunfar. Ya sabemos que un titular como Franco ha muerto sería 1000 veces retuiteado, millones de veces retuiteado, pero hoy el primer trending topic es Loquillo. Y la gente se preguntará ¿por qué? Es por un personaje que parece que recuerda en su estética uno de los personajes que hoy se ha remolinado en torno a Mingo Rubio. ¿Recordaba Loquillo? Bueno, a la gente le ha sacado un parecido razonable. Es una caricatura. Oye, Yuri, una pregunta. Mirando a la historia, ¿quiénes serían o quiénes hubieran sido los primeros grandes influencers de la historia de España? Pues los primeros, bueno, no te diré los primeros, pero sí nosotros creemos, en el libro hemos llegado a la conclusión de que por ejemplo, para ser un influencer en redes, nosotros creemos que tienes que tener 2 ingredientes. Que te odie mucha gente y que te quiera mucha gente. Entonces, por ejemplo, nosotros creemos que Fernando VII, por ejemplo, hubiera sido un gran influencer, porque lo odiaba a tanta gente como lo quería, ¿no? Además, Fernando VII tiene mucha correspondencia, que era el Twitter de la antigüedad. Entonces, sabemos que a Fernando VII le encantaba comunicarse y cartearse con sus amigos e incluso con sus enemigos. Hubiera sido un gran tuitero, que hubiera sido una especie, y permitidme la comprensión, de Gabriel Rufián del siglo XIX, ¿no? Porque es una persona de estas. Gabriel Rufián, porque es uno de estos que todo el mundo está al quite de lo que dice, tose en Twitter y tiene 6.000 retweets en unos minutos. Y otro, por ejemplo, hubiera sido el tristemente fallecido, asesinado, Juan Primiprat, que hubiera sido el presidente del gobierno, que también tenía mucha gente que le seguía, y luego tenía otros haters que acabaron precisamente con su vida en aquella famosa calle Marqués de Cubas de Madrid. Muy bien. Oye, Yuri Aguilar, coautor de La historia de España en 50 tweets. Muchas gracias por este ratito en la ventana. Ha sido un placer. Gracias a vosotros. Un abrazo. Venga. Hasta luego. ¿Os interesa mucho la historia en general, Paloma Guzmán? ¿Mucho, poco, bastante? Bastante. Me parece que es algo de lo que todo el mundo debería tener conocimiento. Pero no a todo el mundo le interesa tanto. Pero sí, me gusta. Yo estoy de acuerdo y creo que lo hablábamos antes. A mí me interesa y me gusta la historia, pero yo creo que gracias a quien me la ha enseñado y de la forma que la me ha enseñado. Siempre es muy importante. Claro. O sea, yo creo que la historia... Yo no sé si te pasa a ti, Paloma, pero a mí me gusta la historia gracias a 2 o 3 profesores de historia que me la contaron de una manera. Si yo no me llego a cruzar... Si yo no me llego a cruzar con esos profesores de historia, igual yo no tendría ni idea de nada y no me hubiera interesado por nada. Y ya no sé si preguntaros si pisáis mucho o poco en las bibliotecas, porque hoy es el Día Internacional de la Biblioteca y Montserrat Domínguez está en Valencia por eso. Sí. Y ya veis, además es que hay un homenaje hoy, ¿verdad?, a Carmen Alborg. Es que se cumple hoy un año exactamente de la muerte de Carmen Alborg, sí, un año, ¿verdad? Y entonces ha habido un acto, porque este año se ha celebrado en Valencia el Día de las Bibliotecas, una jornada además que quiere reivindicar la igualdad en las bibliotecas, y ha hecho... hemos recordado lo que es el feminismo a través de la figura de Carmen Alborg con el ministro. Y luego todo lo que significan las bibliotecas ahora, porque antes, pues efectivamente atesoraban el conocimiento, pero es que ahora son infinitas cosas más, además de un laboratorio de creatividad. Y no solamente atesoran la cultura, sino que además se crean, la gente interactúa, ya no solamente hay libros, hay infinitos formatos diferentes, pero bueno, yo creo que todos estamos de acuerdo que ya sea en formato Twitter, en formato texto, más largo, más corto, el libro sigue teniendo un valor para que seamos más libres y seamos mejores ciudadanos y mejores personas, y sobre todo que disfrutemos
que es importante. Mira, hoy es el Día Internacional de la Biblioteca o de las bibliotecas. Vamos a recomendar un libro cada uno. Monse, empiezas tú. A ver, algo que hayas leído últimamente o no últimamente y que quieras, que te gustaría compartir. Esto merece la pena. Pues mira, estoy pensando en los más jóvenes, porque hoy nos planteábamos en esa mesa redonda también cuál es uno de los libros que más te ha influido en la vida, y para mí uno de los títulos más importantes, y quien no lo conozca, que se asome porque le va a fascinar, es La historia de Adriano, de Marguerite Yourcenar. A mí me dejó, cuando era muy jovencita, con 17, 18 años, me dejó absolutamente fascinada, y es esos libros que te enganchan para siempre a la buena literatura. Paloma. Pues yo hay dos libros, bueno, hay uno que siempre recomiendo, que es de historia, es muy típico, que es el de Patria, de Fernando Aramburu, sí, que mucha gente se lo habrá leído, y uno que me terminé hace poco, que era una lectura pendiente que tenía, que es La sombra del viento, de Carlos Ruiz Zafón. Sí. ¿Te ha gustado? Muchísimo, ¿Te ha muchísimo. ¿Y tú, Guzmán? Pues yo voy a recomendar dos, uno que no tiene nada que ver, que yo creo que es para entretenerse, que es El camino, de Delibes. Que para mí, o sea, yo he de decir que estoy empezando a leer, soy de esos millennials que leen muy poco, un amigo me lo regaló, me puse a leer y me encantó. Y también voy a recomendar una historia que se llama Mientras dure la guerra. Juraría que es Mientras dure la guerra, ¿puede ser? Ese es el título de la película de Amenábar. Vale, perdóname, me he equivocado. Igual es uno de SM que cuenta toda la historia de los nazis en diferentes puntos de vista. Muy bueno, que nos lo mandaron en cuarto de la ESO y a mí me flipó. Y gracias a eso yo creo que me enganché. Muy bien. Roberto, te toca a ti. Pues yo, una de las últimas lecturas, que sé que no está entre lo más celebrado de Eduardo Mendoza, pero que a mí me parece muy oportuno, además, para un día como hoy, El rey recibe. No tiene nada que ver en realidad con lo que está ocurriendo, pero bueno, está por ahí de trasfondo, me parece muy interesante. Isaías, te toca a ti. Pues mira, yo recordando a Santos Juliá, que acaba de morir, Víctimas de la Guerra Civil. Es un libro que se publicó hace mucho tiempo y que me impresionó por la magnitud de lo que allí se contaba, y sobre todo me impresionó porque no se hubiera contado en todos los sentidos de la palabra, ¿no? Contar de narrar y contar los muertos de la Guerra Civil. Es decir, parece mentira que vamos camino del siglo de la Guerra Civil Española y no sepamos todavía el número de muertos que se llevó la guerra, el número de muertos que se llevó la posterior represión, y yo creo que hoy, por la muerte de Santos Juliá y por lo que estamos viviendo a lo largo de este día, es un libro muy recomendable. Mira, yo en lugar de recomendar un libro, les voy a regalar una canción, bueno, a todos los oyentes, pero sobre todo a nuestros dos veinteañeros que nos acompañan, de un tal Pablo Lafuente, que ha hecho un rap que tiene que ver con eso, con 20 primaveras. Tengo 20 primaveras, más de 100 inviernos, un cielo que espera y de esos 4 infiernos, más de una esquela que ya me daba por muerto, pero traigo la secuela de un futuro incierto y me he vuelto un experto en empalmar la luna con el sol y curarme las heridas de la vida con alcohol, salirme de las normas, no guardar las formas, sentir el calor más que el frío del rencor. Ya parezco un ruiseñor, canto casi por instinto y ando por tu corazón sin saber muy bien qué pinto. Parece que esta vez nada vaya a ser distinto, guardo bajo este puto caparazón cicatrices que no curan, amores que no esperan, la habitación oscura, perdones que no llegan, te quiero que no duran, aviones que no vuelan. Me fui navegando en un barco de vela de Madrid a ¿Os cuadra un poquito la letra? ¿Os sentís ¡qué bueno! De alguna forma... Es un tal Pablo Lafuente. Sí. Está empezando ahora. Y me suena. No sé quién es, pero tiene un padre muy leído seguro, ¿eh? La verdad es que es verdad que las canciones son ya, una vez que las canta el autor, son de la gente que la escucha, ¿no? Y cada uno puede interpretar lo que sea, pero ahí hay mucho meollo, mucha amiga. Mucha. Paloma y Guzmán, gracias por estar aquí hoy. Que se cumplan vuestros sueños, de verdad. Que sepáis que para muchos de nosotros hoy se ha cumplido uno. Vale. Mucha suerte. Me alegro. Chao. Monse, un beso. Un beso a todos. Venga, adiós. Adiós.